Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta, y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Decía encender una luz para nuestros sentidos. No se trata de algo puramente espiritual, sino de encender nuestros sentidos, iluminarlos, tomar conciencia de Dios en este mundo. Si mantenemos despiertos nuestros sentidos, nuestra vida será según lo dispuesto por Dios. Recién entonces estaremos plenamente presentes en el mundo. Nuestros sentidos nos vinculan con la realidad. Al recitar esta oración, notamos cuán sordos están a veces nuestros sentidos, como hay muchas cosas que ni siquiera percibimos de aquello que nos rodea, porque estamos enredados en nuestros pensamientos y descuidamos nuestros sentidos. Cuando los sentidos son sacudidos e iluminados en la vigilia de Pentecostés, se convierten en el verdadero órgano de nuestra experiencia divina. No experimentamos a Dios con nuestra razón, sino con nuestros sentidos, en la medida en que en medio de una multitud de voces escuchamos la de Dios y en medio de lo visible observamos lo invisible. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo es el amor que irriga nuestro corazón. Cada uno de nosotros tiene el anhelo último de amar y ser amado. El Espíritu Santo nos habilita para amar, pero también es el amor del Padre que fluye dentro de nuestro corazón. En el Espíritu Santo podemos sentirnos totalmente amados por Dios. El amor divino fluye a través de nuestro corazón y nuestro cuerpo. El Espíritu traspasa nuestro cuerpo con nuevos bríos. El Espíritu Santo quiere encarnarse siempre, introducirse en nuestra carne e inundarla de fuerza divina. Únete a los hombres y las mujeres que esperan reunidos en la habitación superior la llegada del Espíritu Santo. En esta celda, los discípulos y discípulas de Jesús se preparan para algo nuevo que en poco tiempo conquistará el mundo. La habitación superior es al mismo tiempo el regazo de la madre donde ha nacido la Iglesia. Y es de este regazo de donde puedes resurgir tú como nueva persona. Tal vez sientas como la fuente del Espíritu Santo comienza a bullir en ti, y cómo comienza a arder el fuego de su amor dentro de ti. Amén, amén, amén. De esta manera, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, de esta manera nos estamos presentando una vez más desde Radio Fe Latina, en este espacio semanal de reflexión acerca de la palabra dominical, en este espacio semanal a la luz de la palabra. Nos está convocando este quinto domingo de Pascua, este 15 de mayo de este año 2022, esperando que en la presencia del Señor y con la bendición del Señor estén ustedes viviendo, disfrutando de este mes, quinto mes del año, el mes mariano por excelencia, mes dedicado a María, que lo estén disfrutando en el Espíritu, que lo estén disfrutando en la presencia del Señor del mejor modo posible, siempre con la guía, siempre con la maternal presencia de María para todos y cada uno de nosotros. Nos estamos conociendo, ya hemos superado el año y tanto más de encontrarnos con todos ustedes semanalmente aquí en Radio Fe Latina. Saben que nuestro ideario está marcado por poder hacer una pausa en los compromisos, en los conflictos, en los líos de todos y cada uno de los días, aquí y allá, ayer, hoy y tal vez mañana, para poder dedicarnos verdaderamente
a lo que es importante, dejando de lado aquellas cosas que nos agobian, muchas veces que forman parte de lo secundario, de un cotillón, aunque cada cual tiene sus preocupaciones en las cuales precisamente ocuparse. En esta semana tenemos que tener presente el 9 de mayo a Nuestra Señora de Luján. Se corrió este año por haber caído en día domingo cuarto de Pascua, domingo del Buen Pastor, que compartimos la semana anterior. El 10 de mayo a San Juan de Ávila, y el 11 de mayo a San Francisco de Jerónimo. El 12 de este mes a los santos Nereo, Aquileo y Pancracio. El 13, este viernes 13, nada más y nada menos que Nuestra Señora de Fátima, corroborando esto que mes de mayo dedicado a María. Este último lunes Nuestra Señora de Luján ha sido evocada, ha sido celebrada. Este viernes 13 a Nuestra Señora de Fátima, y este sábado 14 a San Matías Apóstol. Como decimos siempre, porque también como decimos siempre, para el juego de palabras y la redundancia, la radio es repetición, los recordamos, los evocamos, porque ellos nos marcaron el camino de la santidad, y ese mismo camino estamos llamados a tomar todos nosotros. Nos disponemos a compartir la liturgia dominical, entonces las reflexiones respectivas de este quinto domingo de Pascua, en donde la liturgia nos ha propuesto el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 31 al 35. Después que Judas salió, Jesús dijo: ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que dije a los judíos: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 31 al 35. Es el texto propuesto para la liturgia, para este quinto domingo de Pascua. Sobre este texto va a ser los comentarios, las consideraciones pertinentes, semanales, generosas, desinteresadas, abundantes, con el entusiasmo que lo caracteriza el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, bienvenido, juntamente con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica. Bienvenidos a este nuestro encuentro semanal a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Va muy bien, Fabián. Muy bien, porque mientras estamos sentados en torno a la mesa de la palabra, desarrollando el Evangelio que corresponde para este día, en nosotros se genera algo que vos mencionás con frecuencia, esa alegría propia del cristiano, ese entusiasmo propio del cristiano. Son alegrías y entusiasmos diferentes, digamos, y proceden de algo que pocas veces se hace notar. La palabra entusiasmo procede del griego enteos, un Dios en nosotros. Dios en nosotros genera ese entusiasmo nuevo, vivo, que es el que nos hace proclamar esta palabra con el entusiasmo que se advierte seguramente cuando, salen las voces al aire y se nota que el tono es diferente porque, el motivo que la genera es un motivo superior. Y el motivo es la palabra de la vida, la palabra para la vida. Y esta palabra procede de aquel que nos trae la vida. Es más, esta palabra procede de aquel que es la vida,
y esta palabra es la vida. Esta palabra, como decimos tantas veces, es la palabra que era en el principio, aquella por la cual todo fue hecho, y nada de lo que existe fue hecho sin la palabra. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra vino a nosotros, la palabra viva, y vino a vivificarnos, vino a traernos una vida a través de un mensaje nuevo, vivo y eterno, que no conocíamos. Recién ahora nos damos cuenta, cuando comenzamos a conocerlo, pero conocerlo en serio, no conocerlo así discursiva, literariamente, no, conocerlo en lo que tiene que ver, que implica esta palabra, que se introduce en lo más íntimo del ser estamos diciendo. Esa palabra en la cual y por la cual existimos, nos movemos y somos verdaderamente llegar a ser, que en definitiva ese es el misterio de la vida, llegar a ser. Uno dirá, bueno, entonces no somos. No, todavía no somos como la palabra nos hace. Cuando seamos de esa manera, entonces podemos afirmar en nosotros el ser, la vida, y hablar con autoridad a propósito de estas cosas. Como hablaba el Señor. Fíjate que los que escuchaban a Jesús notaban, percibían, y eso que no eran letrados muchos de ellos, que hablaba como el que tiene autoridad. ¿Y que tenía la autoridad? Porque era el autor. Hablaba de la palabra porque era la palabra. Entonces cuando él hablaba, las otras voces callaban. Porque las otras voces que aparecen en el mundo, que las escuchamos a diario, que son muchedumbre, sí, nos hablan, se dirigen a nuestro sentido interior, se dirigen a nosotros, pero no generan el mismo efecto. Y el mismo efecto, ¿sabes cuál es? La vida por la cual y en la cual somos. Eso lo hace solamente el autor de la vida. Ahora, explicarlo, uno diría, ¿pero cómo lo explicamos esto? Y no es fácil. Decimos que es un misterio. Sí, es un misterio oculto desde los tiempos y edades, y que es revelado a aquellos a los cuales se dirige esta palabra, que es en el principio, que es la que tiene la autoridad, que es la palabra de Dios, palabra en la cual están contenidas todas las verdades y todas las realidades que pertenecen al autor de todas las cosas creadas para ser, para permanecer, y sobre todo esto para nosotros mismos, que somos el centro de la atención de aquel que es el autor de todo y en todos. Fíjate vos, esta introducción que parece un tanto compleja, sin embargo la vamos entendiendo nosotros, porque a medida que vamos desarrollando estas charlas todos los días domingos, Fabián, vamos viendo la palabra de Dios, leemos el Evangelio, vemos las enseñanzas del único Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos vamos introduciendo en un terreno que es un terreno sagrado, y lo vamos percibiendo como tal. Fíjate que a veces, sin comentarlo demasiado, vemos que estamos inmersos cuando nos incorporamos, nos introducimos en la consideración de estos temas que hacemos, desde la sencillez nuestra, por supuesto, desde la autoridad o el conocimiento que nos es permitido, vamos incursionando en un tema, en un territorio que no es simple, que puede llegar a ser inclusive muy complejo, pero que vamos entendiendo. Y a través de un entendimiento que viene realmente de algo que obra en nosotros, y que obra de una manera secreta o misteriosa, pero obra. Y cosas muy complejas, muy difíciles, las podemos entender. A entender y a apreciar. Y finalmente en el aprecio que le tenemos está implícito justamente el tamaño del tema, que en nosotros ocupa definitivamente la plenitud de nuestro ser, de modo tal que pasa a ser no un tema más, el tema. Uno diría excluyente, sí, desde el punto de vista de que sin eso lo demás no es. A partir de la palabra tenemos la base, el fundamento de todas las cosas, la base y fundamento del ser.
de todo lo que es, de todo lo que es en Dios y consecuentemente de todo lo que es en cada uno de nosotros y de lo que es finalmente para siempre y para todos. Y aquí estamos en algo, por ejemplo, fíjate vos, este evangelio del día de hoy, Fabián, es cortito, ¿no? Y el Señor acá, bueno, a ver, claro, uno dice, va a celebrar la última cena, llamada así, ¿viste? El Jueves Santo le decimos. Jueves Santo que muchas veces celebramos nosotros en el seno de nuestra iglesia, el día del sacerdote también, ¿no? El Jueves Santo, el día que precede al viernes, el día de la Pasión del Señor, en donde el Señor va a celebrar con los suyos en Jerusalén. Vemos la preparación que hace al respecto, en un cuarto, con los suyos, con los 12, va a celebrar la Pascua, al estilo y de la manera en que la celebraba el pueblo de Israel. Vale decir, ¿qué se hacía en la Pascua? ¿Cómo se celebraba la Pascua? ¿Qué significaba, qué implicaba la celebración de la Pascua? Y acudamos a la historia del pueblo de Israel, a la historia del pueblo de Dios. Sí, iban a salir de la esclavitud, en donde habían estado 400 y pico de años en Egipto, el pueblo de Israel, y para hacerlo, conforme a las indicaciones que Dios había dado a su pueblo a través de su mediador y profeta Moisés, tenían que comer un cordero sin defecto, con pan sin levadura, con hierbas amargas, con agua, comerlo precipitadamente, manchar las puertas, los dinteles de las puertas, con la sangre del cordero, como señal de que hasta ahí se estaba cumpliendo aquello que ordenaba el Señor de la vida, para que cuando pasase el ángel exterminador que enviaba Dios, respetase a todos los que estaban dentro de esa casa con las luces prendidas, celebrando lo que el Señor requería para salir en libertad después de un cautiverio de más de 400 años. Aquellos que no tenían las manchas de la sangre en las puertas, en los dinteles, las luces encendidas, bueno, eran entonces las víctimas del ángel destructor. ¿Preservaba Dios a su pueblo? Efectivamente, el pueblo de Israel huía de Egipto, cruzando las aguas del Mar Rojo, se introducía en el desierto, recibía la ley en el monte Sinaí y se dirigía por el desierto rumbo a la tierra que Dios había prometido al patriarca Abraham, el padre de la promesa por la cual se gestaba este pueblo de Israel, que ahora va a marchar hacia la posesión de la promesa que Dios había hecho. Esto celebraban anualmente los judíos, y es la fiesta principal, es la celebración principal. La siguen haciendo hasta el día de hoy, Fabián. Y nosotros, los cristianos, también lo hacemos. Ahora uno diría, bueno, pero hay una diferencia. Sí, hay una diferencia. ¿Y qué diferencia? Hay una diferencia porque el que viene a traer la vida, el que viene a cumplir la Pascua, el que viene a ser la Pascua verdaderamente, lo hizo también. Y lo hizo en Jerusalén. Pero lo hizo en serio. Es la gestión, la misión que cumplió Dios en Cristo Jesús. Jesús celebró la Pascua. ¿Y de qué manera la celebró? Él era la Pascua. Vino a indicarnos que la Pascua es Él. Él es el Cordero Pascual. No más animalitos literales. Él va a poner la sangre con la cual va a lavar la mancha de toda una especie, la especie humana, que está lamentablemente inmersa en algo que lo desacredita y aparta de Dios. Él va a pagar una deuda que tiene la humanidad con Dios. Él va a pagar por todos. Viene a gustar la muerte como Cordero Pascual para poder quitar verdaderamente el pecado del mundo. Él es el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo.
Él va a morir como un cordero pascual. Él va a ser nuestra Pascua. Él va a realizar el paso definitivo de la muerte a la vida. Él va a pasar entonces al lugar donde Dios tiene preparado el espacio para la habitación definitiva del hombre. Y la habitación definitiva del hombre es el lugar puro, pleno de la vida y de la vida feliz y de la vida en gloria permanente. Nosotros lo celebramos, sí. Nosotros sabemos, los cristianos, que cuando nos acercamos a la mesa eucarística, bueno, estamos recibiendo el cuerpo y la sangre del Señor. Pero esto es un comienzo. Este es el comienzo por el cual el Señor instala esta Pascua. Y en este episodio que vamos a ver hoy, Fabián, por ejemplo, no se explaya demasiado conforme a cómo lo relata Juan en su Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo acerca del sentido eucarístico del acontecer que va a ocurrir. Sí, el pan y el vino, el cuerpo y la sangre del Señor, todo esto lo sabemos, ¿no es cierto? Pero aquí el Señor va a manifestar, sin dejar de hacerlo, por supuesto, otras cosas. Y es lo que vamos a ver puntualmente en el Evangelio de este día domingo, este quinto domingo del tiempo pascual. El Señor aquí, bueno, va a celebrar la última cena, así llamada. Y vos sabés una cosa, Fabián, recordaba yo una frase, una especie de verso de la Lectio Divina, que decía esto, fíjate, teniendo en cuenta cómo hay que tomar siempre el hecho en sí, digamos, y la significación que tiene desde el punto... Es hermosísimo, recuerdo que lo recordás año a año, e indudablemente, digamos, esto como anécdota para los hermanos y hermanas oyentes que nos conocen recién ahora, lo recitas año tras año, y quiere decir que esto es profundamente conmovedor, que te caló en lo más íntimo de tu ser, ¿sí? Porque ya sé cuál vas a recitar, aquello de tarde, de Jueves Santo, ¿sí? ¿Es verdad? ¿Lo recordás, Fabián? No lo recuerdo total, pero sé a cuál te referís. Sí, sí, efectivamente. Mejor. Sí, es a eso, claro. Sería una satisfacción, fíjate. Claro, y lo vamos a seguir recordando, porque es tan significante, ¿te das cuenta? Lo resume de una manera tan inspirada, que realmente debe tenerse realmente como base para una explicación decisiva en torno a la importancia de este acontecer. Tarde de Jueves Santo. Luego que hubieron cenado, acabada la figura, comenzó lo figurado. Hagan fiesta cielo y tierra. Haga fiesta. Que Dios, no cabiendo en ellos, en mi alma se ha encerrado. Hagan fiesta cielo y tierra. Haga fiesta lo creado, que Dios, no cabiendo en ellos, en mi alma se ha encerrado. Fíjate vos, ¿no? Este es el sentido, claro, sentido de la Pascua, claro, qué hermoso, ¿no es cierto? Y ha permanecido durante siglos, ¿eh? Tal cual, sí, me acuerdo, por eso hacía el comentario anecdótico que deslicé recién. Hace muchos años que compartimos radios contigo, y frente a la fecha de Jueves Santo, de Semana Santa, siempre lo evocás, siempre lo recordás. Entonces indudablemente uno intuye, sin ser un catedrático ni un universitario ni mucho menos, que te ha calado en lo más profundo de tu ser, de esas cosas que como creyente, como hombre, como mujer, uno lleva inscritas en su alma fundamentalmente, ¿sí? Además de tener una belleza por sí mismo ineludible, ¿no? Sin duda que es así. Y bueno, esas cosas, fíjate vos que es una demostración más. Esto que permanece para siempre, procede de Dios. Lo que es de Dios permanece, lo que es de hombres perece. Dijo, creo que Gamaliel, ¿no es cierto?
uno de los miembros del Sanedrín judío. Lo que es de hombres perece, lo que es de Dios permanece. Y estas palabras y estos hechos que los proclama y los produce solamente aquel que tiene la autoridad plena, total, aquel que es la vida y es vida en todos nosotros, y esa vida se muestra a través de las cosas que dice y las cosas que hace. Y las que hace son las que dice. Dijo Dios e hizo Dios. Tarde de Jueves Santo, acabada la figura. Ahora todo es realidad, no es figura de la realidad. Y la realidad es y pertenece al Cristo. Por eso decimos, viene a celebrar la Pascua en serio. Ya no más pinturas, ¿no es cierto?, ilustrativas. Ahora viene a ser Él lo que viene a celebrar. Él viene a ser Pascua, nuestra Pascua. Él es la vida, nuestra vida. Él es el Cordero Pascual. Él es el que pone la sangre. Él es el que nos lava de todo pecado. El único que perdona el pecado. Por eso solamente en Él hay perdón de las faltas. Solamente en Él podemos tener la seguridad de que podemos llegar a acceder al lugar donde Dios nos aguarda, con la absoluta seguridad de que ese es el lugar definitivo y ese es el lugar para nosotros. En esa seguridad y con esa seguridad nos conduce el Señor, que nos limpia con su propia sangre. Y en este Evangelio del domingo, fíjate vos, hace una cosa el Señor. 12 dijimos que estaban, ¿no? Los 12 que fueron apóstoles, ¿no es cierto? 12 discípulos que después fueron ungidos por el Espíritu Santo y enviados por el Señor. Enviados a cumplir una misión similar a la que cumplió nuestro Señor Jesucristo, que a su vez fue enviado por el Padre Celestial. Recordemos que todo enviado de Dios viene al mundo con el poder de Dios. Dios no nos manda desguarnecidos, nos da el poder para poder hacer lo que se debe querer. Y lo que se debe querer es lo que se debe hacer para la vida que está en Dios, y Dios la quiere en todos nosotros. Así que cuando vayan a ser enviados estos que están participando ahora con el Señor de la vida, de la Pascua verdadera, estos que van a recibir ellos el Cordero Pascual, estos que van a ingerir el cuerpo y la sangre del Señor, estos son enviados con el poder de Dios. El Espíritu Santo, nos vamos acercando a Pentecostés, Fabián, nos vamos preparando para Pentecostés. Y ya ahí vamos a ser finalmente cuerpo de Cristo, iglesia de Dios. Y como cuerpo de Cristo, iglesia de Dios, vamos a tener que cumplir una misión, una gestión similar a la que realiza Cristo. Vino a hacer, lo hizo, y lo hizo por todo y en todos, y nos deja a nosotros como representantes, embajadores, cumpliendo la misma misión para todo aquello que Él hizo, hace y seguirá haciendo, no se pierda, sino que permanezca por los siglos hasta que se cumpla el tiempo, hasta que el Señor lo determine. El tiempo le pertenece al Señor, los tiempos le pertenecen al Señor, nosotros le pertenecemos, la vida está en el Señor, y la vida del Señor, el Señor quiere, porque este es el principio, esto es lo que Dios dictaminó desde el principio. Dios quiere que esa vida que está en Él, el único que tiene la vida, esté en nosotros de la misma manera, que seamos finalmente hijos de Dios. Y este es el verdadero comienzo, el comienzo en serio, ¿te das cuenta? Por eso decimos, el Señor va a celebrar la Pascua, se acaba la figura. Ahora aparece la significación verdadera, absoluta, universal, que nos aplica. Entonces la vida ya deja de ser una anécdota, o deja de ser, como quien diría, una historia ilustrativa que nos conduce, sí, a explicaciones muy elevadas acerca de ciertos temas complejos, una realidad cotidiana en nuestra vida. Ahora vamos a vivir estas cosas. Ahora estamos en el mundo para vivirlas, no para otra cosa. Ahora estamos en este tiempo temporalmente, vaya la redundancia. ¿Para qué?
para llegar finalmente a aquello que llamamos los cielos, la eternidad, la permanencia. Ya no más vida temporal, ya no por un ratito, por un tiempo, por unos años, sino para siempre en el lugar de siempre, que no conocemos, ahora lo vamos a conocer. Por la fe lo estamos conociendo, en la realidad ya consumada lo vamos a conocer definitivamente porque lo vamos a vivir. Y lo vamos a vivir también definitivamente. Acabada la figura, comenzó lo figurado. Ahora la vida, esto nos aguarda. Ahora la Pascua. Lo vamos a proclamar en Pentecostés. Perdón, Javier. A veces suena imprudentemente el teléfono. Bueno, entonces hay algo que hace el Señor acá y lo vemos en este episodio, ¿no? Fíjate que de los 12 que estaban, uno, conforme a lo que anticipaba en profecía la Escritura, uno, hecho muy lamentable, iba a traicionar a Jesús. Uno de los 12 que él había elegido lo iba a traicionar. Bueno, Judas, el hijo de Iscariot. Y Jesús lo manifiesta, lo pone de manifiesto en medio del grupo. Por manera que sale Judas. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dice Jesús. Cuando dice Jesús en el medio del grupo que uno de los que está ahí con ellos lo va a traicionar, le preguntan: ¿quién es, Señor? Por lo menos los que están más cerca, ¿no? Sobre todo Juan. Y Jesús dice simplemente: el que moja su bocado en mi plato, el que come de mi plato. Fíjate vos, el que come de mi plato, ese. Y es entonces cuando sale Judas. Hay una acotación que hace este Evangelio que tenemos que tenerla en cuenta siempre, por aquello que nada debe perderse de vista, y yo diría mucho menos en el Evangelio juánico, que es muy intencionado. Un agregadito que hace ahí: y salió Judas, y era de noche, y era de claro, noche. Después que Judas salió, Jesús dijo, ¿sí? Sí. Es decir, dijo esto y esperó para tales efectos que Judas hubiera salido, que no estuviera Judas, porque a él no le correspondía esto que Jesús iba a enseñar. Él estaba excluido, se había autoexcluido con sus procederes, con sus conductas, Miguel. Claro, vos bien decís, Fabián, él se había autoexcluido. Claro, prefirió otro camino. Prefirió el camino que después Memos eligió. Si vamos a analizar la figura de Judas, sí, Judas era un patriota, como quien dice, ¿no? Un celote, que era un grupo de israelitas que defendían lo que entendían la patria de la dominación romana, ¿no es cierto? Y luchaban con armas literales. Entendía la rebelión contra el poder del Imperio Romano a partir de la Fuerza Armada, como un patriota, ¿no es cierto? Terminó mal también, pero vos fíjate que poco valoró, no digan nada, no advirtió la importancia del momento. Lo que estaba haciendo Jesús era infinitamente mayor que lo que pretendía Judas desde su entender los temas, desde un lugar meramente humano, y humano muy partidario, en el sentido de que creer, como puede creer en cualquier momento, lo puede hacer un guerrillero, un terrorista, un patriota, un tipo que a lo mejor no está mal inspirado en un sentido puramente y meramente humano, pero dentro de un discernimiento muy bajo, ¿no es cierto? Y para llevar a cabo ese propósito que él creía el mayor y mejor, y lo que tenía que hacer, Judas tenía que vender a su maestro, al maestro que le traía la vida, pero no solamente a él, a la humanidad. Fíjate qué lejos estaba de la participación en este misterio Judas.
Por eso lo que Jesús le dice, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Y salió Judas. Y muchos entendieron que lo que Judas llevaba en el seno del grupo apostólico, como quien dice la economía, ¿viste? Se encargaba del dinero. Que iría a comprar algo para el grupo. Claro, lejos de todo eso. Iba a buscar dinero también, pero vendiendo al maestro. Vendiendo al único que lo podía salvar a él, al grupo y a la humanidad. Y era de noche. Y bueno, son los actos de la noche del alma. Allá se fue Judas. Ahora, dice el Señor, es glorificado el Hijo del Hombre. Ahora. Quitado el maya. ¿Te das cuenta? Ahora el Hijo del Hombre va a ser glorificado por el Padre. El Señor va a morir. Con su muerte, gustando la muerte por todos, va a redimir a la humanidad caída en pecado y muerte. Y va a glorificar a Dios y va a ser glorificado Él también. Con esa actitud de verdadera adoración a Dios, de verdadero cumplimiento en el misterio de la voluntad de Dios para la humanidad, para el bien de la humanidad, para la vida en la humanidad, va el Señor a cumplir con alegría, con algo que muchas veces, Fabián, vos te acordás seguramente y todos nosotros recordamos, cuántas películas se hicieron en torno a la muerte del Señor. Yo muchas veces puntualmente recuerdo una que hizo Mel Gibson, ¿te acordás que tuvo bastante éxito de público, pero donde se extendía de una manera prácticamente obsesiva, ¿no?, en el sufrimiento de Jesús, cómo padecía, cómo entraba en detalles que eran francamente sádicos finalmente. Y vos fíjate que los evangelios, sin embargo, cuando narran la muerte de Jesús, el padecimiento en la cruz, sí, dicen a propósito de cómo fue efectivamente, pero no se extienden demasiado en esto. El Señor muere, sí, muere en una cruz, muere crucificado, glorifica a Dios, muere la muerte de todos, gusta la muerte por todos, nos redime a todos delante de Dios, lo que agrada a Dios, lo que glorifica el nombre de Dios, justifica la sanción divina al primer hombre y en él a toda su descendencia. Y finalmente el mismo Jesús que glorifica al Padre va a ser glorificado por el Padre. Y finalmente, glorificado por el Padre, va a ser glorificado en sí mismo también. Cuando nuestro Señor ascienda a la gloria y plenitud de la misma, uniéndose a la misma gloria que tenía antes que el mundo fuese, después de su muerte, resurrección y ascensión, ahí va a compartir con el Padre, con Dios, lo mismo que era antes, en el principio de donde procede. La palabra era Dios, es Dios, pero todo lo que hace para llevarnos a nosotros a Dios, ¿no es cierto? Sentido pascual, verdaderamente sentido pascual de la gestión de nuestro Señor en el mundo y de la vida en nosotros finalmente, ¿no? Sí, Fabián. Bien, Hijo del Hombre glorificado, Dios glorificado en Él. Si Dios ha sido glorificado en Él, será glorificado en sí mismo. Glorificado como descripción, como sinónimo de, lo charlamos después de la música, ¿te parece bien? De acuerdo, Fabián. Muy bien, descansa el señor Miguel Carrera, que bien merecido lo tiene. Sale a escena desde Radio Fe Latina, a la luz de la palabra. Silvia Patricia en la operación técnica y a través del grupo Sinai nos hace escuchar con alegría en el corazón. Con alegría en el corazón queremos cantarte, Señor, con esperanza, con fe y con amor queremos llegar a tu mesa, Señor, con alegría y amistad compartida en una comida.
Felatina, y en la interpretación del grupo Sinaí, Silvia Patricia nos traía la música a Radio Felatina, y esta canción, este tema, Con alegría en el corazón, eso que nos hace falta a todos en general y a los creyentes indudablemente en particular. Debemos reencontrarnos con la alegría de cada día despertarse, con la alegría de cada día acostarse, con la alegría de un trabajo, con la alegría de un amor, con la alegría de los hijos, con la alegría de agradecer el don de la vida cotidianamente. Y claro, muchas veces encerrados en nuestras propias preocupaciones y problemática, lo pasamos por alto. El que no va a pasar por alto ahora es la reflexión que sigue el señor Miguel Carreras. Estabas hablando con la profundidad que te caracteriza, Miguel, de la glorificación, ¿sí? El texto de Juan señala: Hijo del hombre glorificado, Dios glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, será glorificado en sí mismo. Entonces te preguntamos, no como si fuera un diccionario católico, un diccionario de fe, sino en la hondura de la profundidad. Glorificado lo tomamos como descripción, como sinónimo de... Y glorificado como sinónimo de plenitud de vida. Plenitud de vida, plenitud de luz. Luz es vida. Gloria es plenitud de luz. Donde todo es luz, donde todo es vida. Si me permitís, voy a recordar un episodio del Antiguo Testamento que tiene que ver con todo esto que estamos hablando de un modo muy directo. Nosotros solemos decir siempre, y es la realidad, que el padre de la fe, según la carne, es el patriarca Abraham. Abraham dio pruebas de fe, y eso fue lo que lo justificó delante de Dios. No por algún mérito en particular que haya tenido Abraham, que lo mostraba como mejor que otros. No, tuvo fe, creyó. Y eso hizo que Dios lo justificase y finalmente también, ¿no?, lo eligiese, lo santificase y lo eligiese para la vida, sin duda. Pero vos fíjate que tuvo que mostrar a través de pruebas concretas su fe a Abraham. Y uno dirá, la mayor prueba de fe de Abraham, ¿cuál fue? Dejar su tierra, la casa de tus padres y sus parientes, e ir a la tierra que le mostraba el Señor. Sí, eso fue una gran prueba de fe. Abandonar todo lo que tenía un hombre que tenía de suyo un buen pasar, un bienestar mundano. Lo dejó. Fue al lugar donde Dios le indicó. ¿Pero fue esa la mayor prueba de fe de Abraham? Todavía no. Todavía había algo más que le iba a pedir Dios a este patriarca. ¿Qué le pidió? Que le sacrificase a su hijo primogénito, unigénito, único hijo, en el monte Moriac, como señal de servicio y adoración, para glorificar a Dios. Sacrificar a su único hijo. Recordemos que Abraham no tenía hijo, que era precisamente lo que él quería, y finalmente el único que le podía dar el hijo y le dio el hijo fue Dios, y ahora se lo pedía. ¿Qué hizo Abraham? Bueno, hizo lo que Dios le pidió. Llevó a su hijo al monte Moriac, llevó el madero, llevó la leña, todo lo suficiente para inmolarlo en el monte Moriac. Y cuando estaban llegando, recordemos este episodio, lo hemos leído varias veces, Fabián, Isaac, que era el hijo, le preguntó: Padre, ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? ¿Qué le dijo Abraham? Dios proveerá, Jehová Jireh, Dios proveerá. Y fíjate vos, Fabián, que cuando estaba por degollar, ¿no es cierto?, apareció enredado ahí entre unas zarzas un becerro que era el animalito para el sacrificio.
Pero Abraham mostró hasta el último momento que estaba dispuesto a obrar la voluntad de Dios, aunque le costase la vida del único hijo, de aquel en el cual esperaba la descendencia. Y esa descendencia sería un pueblo. Y si se perdía el hijo, ¿qué esperaba Abraham entonces? ¿En qué creía que podía ser Dios? ¿Hasta dónde llegaba la fe de Abraham, padre de la fe según la carne? También creía Abraham que Dios era poderoso para levantar de entre los muertos. Para levantar de entre los muertos a Isaac, si él lo sacrificaba. Uno dice, ¿hasta dónde llega la fe de Abraham? Y llega hasta donde Dios se lo pide. Totalmente. ¿Es una figura? Sí. Una figura viva, por supuesto. Bueno, ¿quién va a poner ahora el sacrificio? ¿Quién lo va a hacer ahora en serio? Y lo va a hacer Dios. Va a poner a su único hijo. Va a sacrificar a su hijo. ¿Quién es el hijo? Este Jesús. ¿Sabe esto Jesús? Sí lo sabe. Y va con gusto a hacerlo, con mucho gusto, con alegría, con entusiasmo. Va a cumplir la misión que él sabe es para la vida en la humanidad. Lo cree y sabe que en eso está el amor de Dios hacia toda la humanidad. Por eso en Jesús no hay tristeza. Muchas veces, Fabián, vos fíjate en los Viernes Santo, ¿no es cierto? Hacemos lo que llamamos el Vía Crucis. Lo recordamos siempre con mucho dolor, también cuando se evoca la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, muerte con la cual glorifica al Padre en la carne y por la cual es glorificado por el Padre. Bueno, lo evocamos como si fuera una tortura, vamos a decir, un Dios que tortura de una manera cruenta, ¿no es cierto? Y que padece hasta sufrir de un modo inefable, ¿no? Cosa que no es humana. El Señor padeció, sí, la muerte en cruz, sin duda es así. Pero no lo hizo con la tristeza de aquel que va de mala gana, de aquel que quiere otra cosa. No, sabe concretamente el plan de Dios, porque es el plan propio también. Lo hace por amor a la humanidad de la misma manera que lo hace el Padre. Así como el Padre ama a la humanidad, así la ama el Hijo. Porque lo que dice el Padre lo dice el Hijo, lo que hace el Padre lo hace el Hijo. Hay una unidad plena y total de propósito y de acción al respecto. Por eso que muchas veces decimos, sí, hacemos el Vía Crucis en evocación del padecimiento del Señor en la cruz, padecimiento que experimentó por todos. Pero hagamos también con alegría y con la misma forma así explícita lo que llamamos el Vía Lucis, ¿no es cierto? La evocación del éxito, de la resurrección del Señor. Claro, tantos años, como decíamos hace un ratito, compartiendo Ray, cuántos Vía Crucis, cuánta falta haría un Vía Lucis, ¿no? Que es, al fin y al cabo, si podemos discriminar muy bien, lo que le da sentido a nuestra vida cristiana, a nuestra vida de fe. Porque si Jesús no hubiera resucitado, van a seguir nuestra fe. Sostiene San Pablo, ¿sí? Digo, habría como que hacer una especie de compulsa por más Vía Lucis y tal vez no tanto Vía Crucis, o tanto Vía Crucis como Vía Lucis en consecuencia, ¿sí? Sin duda, Fabián, si no hubiese muerto, no hubiera resucitado. Y la resurrección del Señor, vuelta a la vida, paso de la muerte a la vida, Pascua, es aquello que celebramos, con todo el entorno que tiene, con toda la situación que vivimos desde la fe, hay que entender esto, no empecemos a evocar las cosas como un padecimiento meramente humano, veamos el propósito absoluto mayor, que es desde el principio que a Dios pertenece y que tiene que ver con la vida que solamente Dios tiene y la trae a través del Hijo, que es vida de vida, Dios de Dios, para que tengamos la vida que no tenemos. Hay que poner el acento en eso. Entonces no extasiarnos muchas veces o no detenernos de un modo que no corresponde verdaderamente
en tantos sufrimientos que experimentó el Señor por causa del amor hacia nosotros. Lo hizo por amor, no lo hizo de mala gana, no lo hizo sufriendo, pensando tengo que sufrir por esta humanidad que no sirve de todo esto. No, lo hizo por amor, era su propósito, vino a recuperar la vida, traía la vida. Y esto lo entendieron aquellos que lo seguían, lo entendieron. Vos fíjate que estos que están en este grupo, a los cuales les está hablando el Señor, finalmente también ellos, como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, cuando ya el Señor no estaba en su cuerpo, aquí y ahora en el mundo, en el tiempo apostólico, estaba en la gloria de Dios, y desde la gloria asistiendo a su iglesia, estaban en el cuerpo los miembros del cuerpo de Cristo, los apóstoles y todos los que después lo siguieron. ¿Padecieron en el cuerpo? Sí, pero crecieron y experimentaron la vida que solamente está en Dios y por Cristo en nosotros desde la misma gloria. Experimentaron la vida y padecieron también el martirio, muchos de ellos, sin duda, pero también lo hicieron con gusto. Hay anécdotas, bueno, sin fin a propósito de todo esto, ¿no? La muerte de tantos mártires cristianos que dan testimonio. Tenemos uno en los Hechos de los Apóstoles, que en su momento lo vamos a leer también, que es un ejemplo. Esteban, el protomártir, ¿no es cierto? El diácono Esteban, que está relatado también su muerte en los Hechos de los Apóstoles como testigo de la vida. Y murió dando testimonio de Jesús, y murió viendo, elevando la vista a los cielos, a Cristo sentado a la diestra de la gloria del Padre. Murió dando testimonio y recibiendo a su vez el testimonio de parte de Dios, testimonio de la vida, de la vida. Entonces pasó. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que dije a los judíos. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. A ver, causa ternura sentirá Jesús hablar de hijos míos, ¿sí? En un tono enigmático, tal vez les está adelantando lo que va a suceder, ¿sí? Algo así como que no me busquen porque no voy a estar, no me van a encontrar o no sabrán a dónde yo voy. ¿De qué se trata esta escena? Que empieza con una tierna invocación, hijos míos, pero después, de algún u otro modo, encierra un enigma. ¿Qué querrá decirnos? ¿A dónde va? ¿A dónde se irá? ¿Regresará? ¿Cuándo regresará? Preguntas que parecen no tener respuestas, al menos en este planteo de Juan. Sí, es muy paternal, ¿no es cierto?, la manera de hablarles ahora por parte de Jesús. Hijos míos. Sí, va al Padre, va a ser uno con el Padre. Ya padeció, ya murió y resucitó, ya glorificó al Padre, ya fue glorificado, ya cumplió una misión por la cual anticipó en todos aquellos que lo siguen la gloria que los espera también a ellos. El Señor es glorificado. El Señor cuando vuelva, va a volver, pero va a volver con el poder absoluto, en la gloria de Dios. No va a venir a ser juzgado tampoco, como ha venido. Va a venir a juzgar. Va a venir a hacer, lo que llamamos en el final juicio, todo aquello que dictamina como premio definitivo para aquellos que verdaderamente han creído y obran aquello que es vida y para vida, y va a separarlos de aquellos que no lo creen. Y si no lo creen de alguna manera, Fabián, son cómplices, pasivos o muy activos también de la muerte de Jesús. Acá no hay que andar con medias tintas. ¿Se cree o no se cree? El que no está conmigo está contra nosotros, dice Jesús, ¿no? Por manera que los que estamos con el Señor, estamos en todo con el Señor. Hijos míos, merece que nos traten ese tono paternal.
como un padre a sus hijos, como un padre a sus hijos que hacen la voluntad del Padre. Y saben que la voluntad es buena, y el Padre sabe que es lo mejor, y ellos saben que es lo mejor también del Padre para con ellos. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros, así como yo los he amado a ustedes. Ámense también ustedes los unos a los otros. En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. A ver, esto es tan claro de parte de Jesús como siempre, y tan materia pendiente de parte de los hombres también como siempre, esto de amarnos los unos a los otros. Digamos, nos quedan 3 minutitos exiguos del programa para este final, que amerita obviamente muchísimos 3 minutos más, ¿sí? Pero ¿cómo entendemos esto? ¿Sí? Digo, ha sido y será y es una materia pendiente. Digo, estaba pensando en una guerra, estaba pensando en la pandemia, aunque fueran hechos tomados al azar y subjetivamente, de las iglesias vacías, etcétera, 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 un montón de etcéteras. En Argentina la mitad de la población bajo la línea de pobreza. Entonces, bueno, digo, en algo hemos fallado indudablemente en cuanto a poder sostener esta enseñanza, este mandato, este mandamiento de Jesús. Miguel. Hemos fallado en muchas cosas. Un mandamiento nuevo les doy, a esto es definitivo. Lo dice el Señor antes de ascender: que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Vos fíjate que en las primeras congregaciones cristianas había mucha gente, en realidad fue en Jerusalén la reunión de los primeros grupos cristianos, ¿no es cierto? Y cuando se reunían eran vistos por muchos que no creían, que tampoco los acosaban ni los perseguían, pero en fin, les llamaba la atención estos cristianos que seguían a un tal Jesús, que según ellos había resucitado, etcétera. El comentario así vulgar de la gente, ¿no? Pero había algo en lo que reparaban todos, y que procedía de ver a los grupos cristianos reunidos. Era un argumento común, fíjate vos, decían: pero fíjense cómo se aman, fíjense cómo se aman. Reparaban en eso entonces. Cómo se amaban, cómo se compartían, cómo participaban de todas las cosas, juntos, unidos, sin que a nadie le faltara nada. Fíjense cómo se aman. Ahí estaba el cumplimiento y el testimonio del cuerpo de Cristo, de la iglesia cristiana, de que eran veraces seguidores del Señor. El amor los unía. Quizás sin tantos discursos, sin tanta proclamación, pero sí la actividad y actitud de ellos mostraba en el testimonio, que es la conducta, de que el amor presidía la reunión, en la unidad de todos ellos. Es importante, ¿eh? No solamente la palabra, por supuesto que es de Dios, pero el testimonio es de nosotros, ¿eh? Mostremos a través de nuestra acción concreta en el mundo que verdaderamente vivimos la palabra que proclamamos. Muy bien, Miguel. Cada encuentro es un reencuentro, cada encuentro comenzamos diciendo que es un gusto, y este encuentro lo vamos a terminar del mismo modo. Ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia en la operación técnica, con los hermanos y hermanas oyentes, que como siempre te pueden comunicar al Face de Miguel Carreras, al Facebook de Miguel Carreras, dejar todas y cada una de las inquietudes, y en el siguiente encuentro las compartiremos, ¿sí? Ha sido un gusto, Miguel, que el Señor te bendiga, te siga bendiciendo junto con Silvia y Patricia, que tengan la más hermosa de las semanas, y Dios mediante, dentro de 7 días nos reencontraremos aquí
Aquí es Radio Fe Latina para volver a compartir un encuentro a la luz de la palabra. Miguel, hasta entonces, si Dios quiere. Si Dios quiere, Dios siempre quiere, Fabián. Y sin duda, mira, compartimos estas cosas y también compartimos con toda la audiencia, que realmente está creciendo, siempre decimos, si es real esto, la gente aprecia la palabra de Dios, aprendemos la vida, vivimos realmente, ¿no? Y por eso con gusto estamos aquí y te deseamos a vos y a toda la audiencia, bueno, bendiciones por parte del Señor, que son las que abundan habitualmente, nunca nos falta el amor, el poder de Dios y la vida que solamente de Dios recibimos, la vida feliz, bienaventurada. Hasta el domingo próximo, Fabián, Dios mediante. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.